padre me llamó después de 2 años de silencio. No para preguntarme cómo estaba, no para disculparse. Me llamó porque necesitaba mi firma para vender una casa por $320,000. Una casa que yo ni siquiera sabía que legalmente me pertenecía. Cuando llegué a la oficina del abogado, mi padre empujó unos documentos hacia mí y dijo, «Firma, es por la familia». Entonces apareció mi hermana Meredith en una llamada telefónica. «Papá, solo dile que firme. Ella siempre cede cuando dices que es por la familia, pero esta vez no cedí». Metí la mano en mi bolso y saqué un viejo sobre que llevaba 7 años guardado. Dentro había un documento que mi abuelo me había dejado antes de morir. Mi padre lo leyó y su rostro cambió por completo, porque acababa de descubrir que la casa que pensaba vender para salvar a mi hermana nunca había sido suya, y mi abuelo había dejado instrucciones muy claras sobre quién debía quedarse con ella. Pero lo que descubrí después me hizo entender por qué mi familia había pasado 2 años intentando convencer a todos de que yo era la hija inestable. Mi nombre es Paige Afton. Tengo 32 años y el día que mi padre intentó quitarme esa casa fue el día en que finalmente descubrí cuánto había hecho mi abuelo para protegerme. Crecí en las afueras de Knoxville, Tennessee. Mi padre, Gerald, administraba una sucursal bancaria, mientras que mi madre, Diane, estaba profundamente involucrada en las actividades de la iglesia. Desde afuera, parecíamos una familia perfecta, pero dentro de nuestra casa, mi hermana menor, Meredith, siempre era lo primero. Recibió lecciones de piano, ropa cara y un automóvil cuando cumplió 16 años. Me dijeron que trabajara por lo que quería. Mi padre me llamaba el fuerte. Durante años pensé que eso significaba que estaba orgulloso de mí. Eventualmente, entendí que strong simplemente significaba que yo era la hija que esperaban que sobreviviera sin ayuda. Trabajé en la escuela secundaria y la universidad y eventualmente me convertí en la primera persona de mi familia en graduarme. Mis padres prometieron asistir a mi graduación, pero esa mañana mi padre llamó y dijo que Meredith necesitaba ayuda para mudarse. Entonces crucé ese escenario solo. Esa tarde, el abuelo Howard me llamó. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Luego dijo que ya se había ocupado de algo. No tenía idea de lo que quería decir. El abuelo fue la única persona en mi familia que nunca me hizo sentir como una segunda opción. Me llevó a su casa en el lago, me escuchó, me hizo reír y me trató como si importara. Años después, conocí a Daniel, un electricista. Nos enamoramos y nos casamos. A mi padre le desagradó de inmediato porque creía que debería haberme casado con alguien más exitoso. Luego vino la Navidad que acabó con todo. Meredith me pidió otros $5,000 para su boutique. Ella ya me había pedido dinero prestado 2 veces y nunca lo devolvió. Dije que no. Mi padre explotó frente a 15 familiares. Me acusó de negarme a ayudar a mi propia familia. Entonces, mi madre sugirió que necesitaba ayuda profesional. Nadie me defendió. Salí con Daniel. Esa fue la última vez que entré a la casa de mis padres. Durante 2 años nunca llamaron. En cambio, les dijeron a sus familiares que yo era inestable y que Daniel me estaba controlando. Mi padre incluso contactó a alguien de mi pasado y afirmó que estaba preocupado por mi salud mental. Lentamente, todos dejaron de llamar. Daniel y yo construimos una vida tranquila lejos de ellos. Entonces, un martes por la mañana, llegó una carta de un bufete de abogados. Decía que mi padre estaba vendiendo la casa del lago por $332,000 y necesitaba mi firma en una escritura de reclamo rápido. Después de 2 años de silencio, esta fue la primera vez que mi familia se puso en contacto conmigo. No querían que volviera. Querían algo de mí. Esa noche recordé un sobre que había encontrado entre las pertenencias del abuelo 7 años antes. Tenía mi nombre escrito, pero nunca lo había abierto. Finalmente lo hice. Dentro había un fideicomiso irrevocable. El abuelo había transferido la casa del lago al fideicomiso. Antes de su muerte, yo era el único beneficiario. También había una nota manuscrita.
El abuelo escribió que sabía que mi padre favorecía a Meredith. Me dijo que la casa del lago era mía y me advirtió que nunca dejara que nadie me dijera lo contrario. Llamé a su abogado, Thomas Calloway. Confirmó que el fideicomiso era completamente válido. Entonces, mi prima Rachel me dijo por qué mi padre necesitaba el dinero. La boutique de Meredith estaba fallando. Mi padre había firmado conjuntamente sus préstamos y refinanciado su casa para mantener vivo el negocio. Él era personalmente responsable de una gran cantidad de deudas. Se suponía que la venta de 320,000 Lake House lo salvaría, y yo era el único obstáculo. Entonces, fui a la oficina del abogado. Mi padre estaba esperando. Actuó como si 2 años de silencio no significaran nada. Me dijo que la casa estaba vacía. Meredith necesitaba ayuda, y el abuelo hubiera querido que nos quedáramos juntos. Luego empujó la escritura de reclamo rápido hacia mí. Incluso repitió la historia de que yo era inestable. Entonces sonó su teléfono. Fue Meredith. Ella me preguntó si ya había firmado. Entonces ella dijo, «Papá, solo dile que es para la familia». Ella siempre cede cuando dices eso. El abogado escuchó todo. Mi padre terminó la llamada y exigió que firmara. Me negué. Amenazó con emprender acciones legales. Fue entonces cuando abrí mi carpeta. Puse el documento del fideicomiso sobre la mesa. El abogado lo leyó. Su expresión cambió. Llamó a Calloway, quien confirmó que la casa del lago pertenecía al fideicomiso y que yo era el único beneficiario. Mi padre nunca había sido dueño de ella. La escritura de reclamo rápido no tenía ningún valor. Por primera vez, vi a mi padre perder el control de una habitación. Entonces admitió la verdad. Necesitaba el dinero para salvar el negocio de Meredith y proteger su hogar. Lo miré y le dije, «Arriesgaste todo por ella, pero no pudiste hacer una sola llamada telefónica para preguntarme cómo estaba». Él no tenía nada que decir. Le dije que no vendería la casa de Gut Lake, no por venganza porque el abuelo había hecho su elección. Pero mis padres no habían terminado. Esa noche, Rachel me dijo que mi padre, mi madre y Meredith habían ido a la casa del lago. Llamé. Les envió una demanda legal para irse. Meredith incluso publicó una foto en línea sentada en la vieja silla verde del abuelo hablando sobre los recuerdos familiares y luchando por lo que importaba. Miré esa foto porque había ayudado al abuelo a construir esa silla cuando tenía 10 años. Eventualmente se fueron antes de la fecha límite. Una semana después, conduje hasta la casa del lago en la mesa de la cocina. Mi padre había dejado una llave en una nota corta. Decía, «Esto nunca fue por el dinero». No sabía si creerle. Bajé al muelle y me senté en la silla del abuelo. El lago estaba completamente quieto. Por primera vez en 2 años, me sentí como en casa. Sin el dinero de Lake House, la boutique de Meredith colapsó. Mi padre vendió su camioneta, tomó dinero de su cuenta de jubilación y retrasó su jubilación. Entonces la historia se extendió por la ciudad. La gente comenzó a preguntar por qué Gerald nunca había sabido sobre el fideicomiso y por qué Paige había sido llamada inestable cuando tenía los documentos legales. Todo el tiempo, la historia que mis padres habían creado comenzó a desmoronarse. Algunos familiares se disculparon, otros nunca regresaron, y eventualmente dejé de necesitarlos para Daniel y restauré la casa del lago. Mientras limpiaba el garaje, encontré una vieja fotografía del abuelo y mía parados junto al lago cuando era pequeña. Lo enmarqué y lo colgué en la cocina. Esa fotografía me enseñó lo que el abuelo realmente me había dejado. No era solo una casa, era una prueba de que alguien me había visto, prueba de que alguien entendió que merecía algo mejor. Un mes después, les escribí una carta a mis padres. Les dije que la casa del lago permanecería en el fideicomiso. Les dije que no estaba interesado en la venganza, pero que si alguna vez volvían a querer una relación conmigo, tendría que comenzar con honestidad, sin culpa, sin manipulación, sin dinero. Envié la carta por correo y dejé de esperar. Hoy, todavía me siento en ese muelle. A veces Daniel se une a mí.
A veces pesco con la vieja caña del abuelo. A veces simplemente miro el agua y finalmente entiendo algo. Ser ignorado no significa que carezcas de importancia. Ser rechazado no significa que seas indigno. A veces las personas simplemente no reconocen el valor de lo que tienen. El abuelo reconoció el mío y eventualmente aprendí a reconocerlo también. Mis padres pensaron que esa carta de abogado me haría renunciar a lo último que me dejó el abuelo. En cambio, reveló el regalo más grande que él me había dado. Se había asegurado de que incluso cuando mi propia familia decidiera no protegerme, alguien lo hubiera hecho. Y eso valía mucho más de $320,000. Si esta historia te conmovió, recuerda una cosa. No tienes que seguir demostrando tu valía a personas que ya han decidido no verla. A veces, el final más fuerte no es la venganza. Es construir una vida pacífica sin ellos. Y finalmente, darte cuenta de que nunca fuiste la persona que necesitaba reparación.